En los últimos 20 años, el cáncer ha tenido un crecimiento abismal, sobre todo en personas menores de 50 años. Esto ha hecho que tengamos una orientación especial hacia esa población y que querramos saber cuáles son los factores que están determinando que el cáncer aumente en las poblaciones jóvenes. Llama muchísimo la atención que la mortalidad por cáncer en personas que no eran la población en cuestión esté aumentando, y no solo eso, sino que la incidencia se haya triplicado, aumentando a un 70% y más a nivel mundial. Así que con eso, bienvenidos a un nuevo episodio de Código Salud, donde te orientamos en base a la ciencia. Yo soy el doctor Emil Jorge Mansur, neumólogo intensivista. Y yo soy la doctora Omaira Reyes, oncóloga y médico funcional. Los oncólogos estamos alarmados de la cantidad de personas jóvenes que estamos recibiendo en nuestras consultas. No es costumbre que una mujer de menos de 50 años sea el paciente en cuestión cuando hablamos de cáncer de mama, de cáncer de colon o de cualquier tipo de cáncer. Eso llama la atención y nos pone a cuestionarnos qué estamos haciendo y qué ha cambiado a través del tiempo para que el cáncer haya tomado esa tendencia. ¿Está entonces aumentando el cáncer en jóvenes? Últimamente hemos estado viendo una cantidad de casos más frecuente en personas de menos de 50 años. En mi consulta me están llegando muchos pacientes con cáncer de pulmón, con metástasis a pulmón, pacientes de 35, 40 años. He tenido lamentablemente hasta pacientes de 23 recientemente. Y eso llama mucho a la reflexión. Como mencionaba la doctora, en el lado mío, que soy neumólogo intensivista, a mí me toca ver mucho el paciente con las manifestaciones respiratorias. Pero ¿qué es lo que está pasando? Es que lo estamos detectando más, es que hay más. ¿Qué es lo que está sucediendo? Un sinnúmero de situaciones y un sinnúmero de características ocurren para que el cáncer esté aumentando. Y asumimos que sobre todo tiene que ver con la alimentación, la cantidad de modificaciones que se le hacen a la biología de los alimentos, la cantidad de pesticidas, lo que estamos comiendo, el sedentarismo, la obesidad. La obesidad juega un papel importantísimo cuando vamos a hablar de cáncer en personas jóvenes. El tabaquismo, y no podemos divorciarlo de la genética. Una persona con antecedentes familiares de cáncer va a tener probabilidades mayores de presentar cáncer en algún momento de su vida. ¿Cuáles son los 3 cánceres más frecuentes? Va a depender de la edad. Por ejemplo, los niños básicamente presentan tumores hematológicos, los linfomas, leucemias, etcétera. Pero ya los adultos jóvenes, regularmente los tipos de cáncer más frecuentes son cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de tiroides. Esos son como los principales. Podemos mencionar también los sarcomas. Esas son de las patologías que más frecuentemente se presentan. Ahora, ¿es cierto que ha aumentado la incidencia del cáncer de colon en estos últimos años? La incidencia del cáncer de colon ha tenido un repunte abismal. De hecho, se estima que aproximadamente un 50% de los diagnósticos nuevos de cáncer de colon está siendo en personas menores de 55 años. Y eso es algo alarmante. Es muy alarmante porque hay una situación, y es que regularmente la sintomatología se deja pasar por desapercibido, porque no estamos acostumbrados a que una persona tan joven tenga cáncer. A través del tiempo, el diagnóstico de cáncer era un diagnóstico de personas mayores, de envejecientes. Entonces, al no estar acostumbrados y pensar que es una sintomatología normal, que es una mebiasis, que es gastritis, que lo que tiene en la mama es porque estaba una masa porque estaba lactando, que es porque inició el gimnasio y tiene dolor en la mama, y todas esas cosas se van
se van posponiendo en el tiempo y hacen que el cáncer se diagnostique en estadios avanzados. Señores, el COVID-19 cambió nuestras vidas y casi en todos los temas que vamos a conversar, probablemente mencionemos al señor COVID. Y no fue diferente para el tema del cáncer. Tenemos un antes y un después de lo que es la pandemia, con el tema de detección de cáncer, con el tema de las pruebas diagnósticas, con la incidencia inclusive. Nos han oído mencionando mucho la palabra incidencia. A eso nos estamos refiriendo con la cantidad de casos que detectamos por año. Es importante entender que al mayor uso de tecnología vamos a poder detectar más casos. Y recuerden que después de la pandemia aumentó de forma importante el uso de las tomografías. Tomografía de tórax, tomografía de pelvis, tomografía de abdomen. Y esto inherentemente aumentó algunos datos, algunos casos de detección temprana. Ahora, de la misma forma, se apagaron todos los programas de promoción y de educación para la detección temprana de cáncer. Y esto, según muchos estudios, han dicho que tiene que ver con el aumento de los casos y de la detección tardía de algunos. ¿Qué tú dices de eso? Algo muy importante es que con la pandemia, los esquemas de seguimiento totalmente fueron alterados. Es decir, la gente dejó de hacerse las mamografías, los screening, los proyectos de tamizaje se vieron afectados, los hospitales cerraron y solo se atendían personas con COVID. Y eso hizo que tuviéramos no solo un aumento en la incidencia, sino que se diagnosticaran estadios mucho más avanzados de cáncer. Porque cuando una mujer regularmente que acudía a su chequeo rutinario anual a hacerse un Papa Nicolau, por ejemplo, tardó 2 o 3 años en repetir el estudio, entonces pudo haberse diagnosticado una etapa mucho más avanzada de cáncer de cervix, vamos a decir. Eso mismo pasó con las mamografías. Regularmente la mujer, después de los 40 años, anualmente se realizaba su mamografía, pero el COVID hizo que todo quedara en pausa. Todo. El COVID nos demostró que no hay nada impostergable. Hasta la reunión más obligatoria se tuvo que posponer. Y eso, la salud no escapó de eso. Es importante recordar que el COVID se ha demostrado que tiene un efecto de inflamación crónica. Y de ahí viene lo que se llama el long COVID, que son las manifestaciones a larga data que tiene del COVID. Pero asimismo, hay estudios que han demostrado la posibilidad de inducir transformación atípica en algunas células. Pero más que eso también, en esa misma época, tenemos el tema de la vacuna, a la cual le han hecho de todo y la han satanizado por todos los lados. Tenemos muchos estudios buscando asociación diferente para muchas patologías. Posiblemente va a ser el comentario más conflictivo que hemos hecho en este podcast en su corta edad. Sabemos que tenemos temas, que si fue por el COVID, que si fue por la vacuna, que si fue por las dos cosas, si hubo algo adicional. Entonces, todo esto, junto con todos esos programas que se desarticularon y esa situación, ha dado probablemente los pasos para mostrarnos a nosotros que hay una mayor incidencia de cáncer a menor edad. Muchas personas asocian la aparición del cáncer y lo relacionan con el COVID, sobre todo porque cuando presentaban un episodio de COVID, se hacían estudios de imagen. Y en esos estudios de imagen también encontramos cáncer que pudo haberse detectado mucho más avanzado y que, gracias a Dios, sobre todo los cánceres de pulmón, que regularmente son diagnosticados tardíamente, se pudieron encontrar de manera más temprana. Muchas personas también relacionaron la aparición del cáncer con la aplicación de la vacuna. Es decir, me puse la vacuna y a las 2 semanas tenía una masa en la mama. Algo que, si vamos a la fisiopatología del cáncer y a la evolución natural del cáncer, sabemos que es poco probable, pero es algo que todavía no podemos decir a ciencia cierta que el COVID no ha influido en la incidencia y en el aumento de cáncer que tenemos actualmente, sobre todo en personas jóvenes. Eso lo vamos a determinar más adelante. Los estudios están corriendo y esa información va a ser muy valiosa cuando la tengamos. Durante la pandemia tuvimos también un aumento importante de sedentarismo
tuvimos un aumento importante de automedicación con antibióticos, especialmente con acitromicina, se le dio durísimo. Y otros elementos y antiparasitarios que a mí me causan mucho ruido, especialmente siendo la ivermectina. Se están haciendo muchos estudios de forma individual con respecto a la ivermectina, ya no solamente con el tema del COVID, ahora le quieren adjudicar efectos anticancerígenos, porque hay una moda en redes sociales que está hablando acerca de que los cánceres son producidos por parásitos. Y yo investigando junto con la doctora acerca de qué estaba rodando, nos hemos encontrado con una cantidad de influencers hablando acerca del tema, que si usted tiene melanoma, se ponga ivermectina y abandone sus tratamientos, cosas que llaman muchísimo a consideración y citan unos estudios y citan experiencias post-COVID muy dramáticas. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de la palabra cáncer. Es algo que se ha querido como relajar y muchísima gente, influencers, como decía el doctor, tienen un impacto sobre lo que consumen los usuarios. No podemos divorciar la ciencia de la realidad. No hay nada de eso que tenga una evidencia científica que justifique su uso y mucho menos que justifique dejar el estándar de tratamiento utilizado a través de los años y que ha sido investigado por estudios con tanto peso a nivel científico. Entonces, jamás debemos diversificar lo que es el tratamiento del cáncer. Obvio, existen terapias que pueden ser complementarias en las que nosotros no vamos a estar en contra, pero nunca abandonando lo que la ciencia admite como bueno y válido y que está demostrado con estudios válidos a nivel científico. Por el punto que estamos discutiendo, también hay ejemplos. Tenemos una historia reciente que se hizo famosa en Netflix, que es la del Apple Cider, que es de una influencer que básicamente vendió que todo se curaba, de las patologías oncológicas se curaban usando sus medidas de recomendación, entre ellas el vinagre de manzana. Entonces, mucha gente inclusive recayó en sus enfermedades y tuvieron muchísimas situaciones solamente por confiar en la moda del momento. Todos queremos la cura mágica y le puedo asegurar que el que la tenga, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta. Pero esas medidas que salen fuera de la tendencia, solamente por algunos pensar que están ganando el secreto, que saben más que el otro o que están siendo importantes, no le importa que usted se muera. Tenemos muchísimos casos de personas que han abandonado tratamientos pensando en que se van a curar, mirando para arriba y haciendo no sé qué. Yo tengo una experiencia de una paciente de aproximadamente 32 años que llegó a mi consulta porque, como saben, estoy haciendo medicina funcional y ella llegó con la idea de que yo le iba a ofrecer otra opción de tratamiento distinta a la que a ella le correspondía, que en ese caso era quimioterapia. Y yo le dije, pero tú has venido al lugar equivocado, porque yo jamás voy a divorciar la oncología clínica de la ciencia. Es decir, yo estoy haciendo medicina funcional, pero jamás voy a divorciar lo que por evidencia científica hacemos, lo que verdaderamente significa un beneficio en el paciente con cáncer. Y yo le dije algo en ese momento que recuerdo ahora mismo, y ya ella está de hecho terminando su esquema de tratamiento satisfactoriamente, y yo le dije, imagínate que en ese edificio que está al lado hay un fuego. ¿Por quién tú te entrarías a ese edificio? ¿Y qué tú crees que ella me respondió? Por mis hijos. Y yo le dije, pues por tus hijos, tú debes recibir el tratamiento que verdaderamente va a impactar en tu sobrevida. El tratamiento que científicamente ha demostrado que va a disminuir la probabilidad de que el cáncer regrese. Yo puedo hacer que con ese tratamiento tú nunca tengas cáncer nuevamente. No, pero la ciencia sí dice que va a disminuir la posibilidad de que se presente nuevamente, de que hagas metástasis. Y al día de hoy,
favorablemente, ella ha completado, creo que en 2 semanas termina su tratamiento. Entonces, es importante saber que el tratamiento estándar es el eje fundamental al momento de elegir cómo los vamos a tratar. Los tipos de cáncer sabemos que están en varios órganos y que se catalogan en cuanto a dónde viene el primario. Entonces, tenemos cáncer de pulmón, cáncer de mama, de testículo, de próstata, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el hecho de usted tener cáncer no es una sentencia de muerte inmediata. Y es importante que sepamos que hay muchas condiciones ya que tienen tratamientos que cronifican la enfermedad y algunos que ofrecen cura, especialmente si se agarran temprano. Entonces, es importante que patologías, por ejemplo, como los cánceres de tiroides, que son muy frecuentes, realmente se curan, especialmente si se captan temprano. Y tenemos de los cánceres de tiroides que son benignos o que son más suavecitos, que si no se tratan a tiempo, hacen muchísimo daño. Entonces, todo en ambos extremos es importante. Ahora, ¿cuál es tu experiencia con respecto a estos cánceres típicos para ambos, hombre y mujer, con respecto al colorectal y al de pulmón? Es importante destacar qué es el estadiaje. El estadiaje es qué tanto ha avanzado el cáncer. Es decir, si ha infiltrado a los órganos vecinos, si ha hecho metástasis, qué tan grande es el tumor. Dependiendo de eso, va a cambiar el abordaje terapéutico del paciente y va a cambiar de manera muy, muy valiosa el pronóstico. Mientras más tempranamente se diagnostique, mayor es la probabilidad de curación. Y hablando de manera especial de cáncer de mama, eso es vital. Es decir, por eso queremos que se diagnostique el cáncer de mama cuando la mujer ni siquiera se está tocando nada en la mama, porque aumentan las probabilidades de curación. Entonces, si hablamos de sexo, eso va a depender mucho del tipo de cáncer. Por ejemplo, en jóvenes, los cánceres más frecuentes son testículos, que obviamente van a ser en el hombre. Los cánceres de colon son más frecuentes en hombres, pero la relación se afecta de acuerdo a muchos factores. El cáncer de tiroides, que también se presenta muy variable en ambos sexos. Y el cáncer de tiroides, tenemos que mencionar que es una patología que también ha tenido un incremento importante en los últimos 10 a 20 años, porque tenemos que admitir que los métodos diagnósticos han mejorado también. Por eso eso es uno de los puntos importantes al momento de que la incidencia ha aumentado, y es que tenemos mejores metodologías para diagnosticar el cáncer. Eso hace que aumente su incidencia y sobre todo que lo podamos diagnosticar más tempranamente. Yo quiero ponerlo fácil para las personas que están viendo esto, especialmente como estamos hablando de jóvenes. Todos los jóvenes que vamos a utilizar menos de 40 años por el momento, vamos a hablar de un paciente que tenga 30 años y me pregunta o me pide qué cosas yo puedo hacer para yo intentar de averiguar si yo tengo cáncer o me va a dar cáncer. ¿Qué cosas le podemos decir a esa persona? El tamizaje, es decir, la metodología que utilizamos para detección temprana, regularmente, por ejemplo, para cáncer de mama, era para mujeres mayores de 40 años. Para las personas con cáncer de colon era a partir de los 50 años. Con esta incidencia que tenemos actualmente y esta alza en el número de casos en pacientes jóvenes, esa edad ha sido reducida. Es decir, aquellas mujeres que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama deberían iniciar sus evaluaciones a partir inclusive de los 20 años. Y el tiempo que va a fluctuar entre una evaluación y otra va a depender de los hallazgos de los estudios de ese momento. Eso hizo que cambiara el estándar y que los jóvenes vayan teniendo en consideración que cualquier signo de alarma debe ser tomado en cuenta. Así, también, por ejemplo, podemos mencionar el caso del cáncer de colon.
El tamizaje se iniciaba a los 50 años y actualmente estamos hablando de 45 e incluso 40 años. Y una persona que tiene antecedentes familiares de cáncer de colon debería iniciar el tamizaje mucho antes. Y una edad que se utiliza es iniciarlo 10 años antes de la primera persona en su familia que presentó cáncer. Es decir, si usted tuvo un tío que a los 35 años tuvo cáncer de colon, a los 20, 25 años ya todos los descendientes de esa familia deberían estar en investigación porque tenemos patologías genéticas familiares que predisponen a cáncer de colon en edades muy tempranas. Ok. Pero ¿qué le vamos a decir a ese joven de 30 años? ¿Qué estudios se va a hacer? Porque ahora mismo se están vendiendo paquetes de resonancia de cuerpo entero, de tomografía de cuerpo entero, para identificar. ¿Hay alguno que tú sugieras que sería lo que más pudiéramos aplicarle para calmar esa duda que tiene esa persona? Es que esa duda va a depender muchísimo de la sintomatología que tenga. Es decir, nosotros no podemos promover de manera directa que una persona se haga un sinnúmero de estudios. Tenemos ese estudio nuevo en el país, de hecho, que es una resonancia del cuerpo completo. Quien pueda tener acceso se lo podría realizar, pero es un estudio que anda sobre los $1,500. Entonces, lo que regularmente se estila es que no esperemos a que una sintomatología se cronifique o que comprometa tu estado general para hacerte una evaluación. El médico debe evaluar cuáles son los estudios que usted se debe realizar. No que de manera deliberada se va a hacer estudios del cuerpo completo, sino eso debe ser guiado. Ok. Te hago la pregunta porque como tenemos todas estas modalidades de prevención que ahora mismo se venden como estudios de tamizaje, de investigación para descartar todas las patologías oncológicas o detectar una buena cantidad de ellas, hay muchas personas que nos están preguntando si se hacen ese estudio. Si me hago una tomografía de la cabeza hasta los dedos de los pies o me hago un whole body MRI, que es la resonancia de cuerpo entero. Entonces, es importante que el abordaje médico dirigido a la investigación es mayormente orientado a los antecedentes familiares, a los antecedentes del paciente, a la sintomatología, sí que la tiene. Ahora, no vamos a dejar la puerta cerrada a aquella persona que vio a un tío enfermarse y que quiere dormir tranquilo de que no tiene nada. Entonces, si usted tiene el poder adquisitivo para uno de estos estudios, es probable que usted entre en ellos para intentar calmar su duda, pero probablemente entonces destape otras dudas adicionales que sin una orientación médica va a quedar incompleto. Sí, pero más que eso, más que hacerse un estudio de cuerpo completo, porque eso es algo transitorio. Tú te hiciste ese estudio hoy y en 6 meses o 12 meses tú no sabes lo que va a pasar. Totalmente. Es algo totalmente impredecible y hay tumores de intervalo, que es como los oncólogos le llamamos, que una mujer se hace la mamografía en junio y en diciembre se palpa una masa que no estaba en junio. Y son tumores de rápido crecimiento. Es decir, usted se hace ese estudio y usted no se puede acostar a dormir tranquilo de que por 10 años no va a tener nada. Entonces, sí existe consejería genética. Las personas que tienen antecedentes familiares importantes de cáncer, existen estudios genéticos que evalúan más de 200 genes y que pueden decir que esos genes están mutados y que ahí sí podemos hablar de un esquema de seguimiento y de prevención de los tumores que más frecuentemente se presentan para ese tipo de cáncer familiar que pueda heredar por esos genes que estén mutados. Es decir, ¿tienen indicación? Sí. Si te lo puedes hacer, yo te recomiendo que te lo hagas. Sí, pero no te va a cubrir ni te va a dar una luz de qué puede pasar quizás en un futuro cercano. A eso es que me refiero. El cáncer es algo que todos le tenemos miedo, especialmente si tenemos familiares que han sido tocados por esta entidad. Sabemos que crece y evoluciona durante el tiempo. Es algo que aprende cómo defenderse de lo que nosotros queremos hacerle. Y honestamente, duele mucho ver la progresión de algunos de estos pacientes a veces que no se nos van de las manos. Entonces, vamos a intentar pensarlo al revés. En vez de ser reactivos, vamos a ser proactivos. ¿Qué podemos hacer
para mejorar esa calidad de vida nuestra, para intentar de que la posibilidad de que hagamos una malignidad sea menor? Básicamente, todos deberíamos enfocar nuestro estilo de vida hacia aquí. Ser diagnosticado con cáncer siempre va a ser un impacto de 360 grados sobre la vida de una persona. Nunca vamos a estar listos para escuchar ese diagnóstico. Cuando te dicen, tienes cáncer, todo se te viene abajo. Todo cambia. Surgen tantas preguntas. Imagínate tener 35, 40 años cuando apenas tu vida comienza, tus proyectos van desarrollándose, tus hijos están pequeños y la vida te sorprende con este diagnóstico. Si yo tuviera que decir tres cosas que como joven deberíamos hacer para disminuir la posibilidad de tener cáncer en algún momento de nuestras vidas, pero hoy de manera especial estamos hablando de los jóvenes, yo diría, vamos a cambiar los hábitos alimenticios, vamos a comer más frutas, más vegetales, vamos a disminuir los procesados, vamos a bajarle al azúcar, algo tan simple como eso, vamos a bajarle al azúcar. Número 2, vamos a aumentar la actividad física. Cuando nosotros entrenamos, cuando hacemos ejercicio de peso, nuestro sistema inmune se activa y nuestras defensas suben. Y algunas células especiales que nosotros tenemos por ahí que se llaman natural killers pueden tener la capacidad de que si algún daño ha ocurrido en tus células, ellas puedan tener la virtud de repararlo. Porque el ADN, que es lo que nos codifica a nosotros, se va dañando y ese cambio que ocurre a nivel de esa célula se vuelve irreversible. Y eso es lo que hace que el cáncer se pueda seguir propagando. Y 3, vamos a bajarle a la fuma. Vamos a bajarle a la juca. Vamos a bajarle al tabaco. Vamos a bajarle al vape. Ustedes dirán, pero eso no está todavía demostrado que cause cáncer de mama. No tenemos tiempo para saberlo. No tenemos el tiempo para saber cuáles sí y cuáles no. Pero lo que sí podemos decir es que nos inflama. Y el estado inflamatorio que eso produce aumenta de manera significativa la probabilidad de que tengas cáncer. Así como la dieta. Ustedes dirán, pero ¿y cuál es el problema también del azúcar? El problema del azúcar es que aumenta la resistencia a la insulina. Y eso hace que se dé el ambiente perfecto para que el cáncer se desarrolle. Me gustó mucho lo que dijiste con respecto al tema de que no es tiempo. El cigarrillo tradicional y el tabaco son hábitos milenarios que tienen años, e inclusive mucho antes de que la medicina fuera ciencia y fuera medicina. Entonces, estas tecnologías nuevas que estamos viendo no tienen tiempo. No hay estudios de largo plazo, no hay estudios que nos enseñen qué pasa en 20 años, en 30 años, en muy poco tiempo. Lo que sí sabemos es que el cuerpo no metaboliza eso que entra. El pulmón no se inventó ni se diseñó para metabolizar y procesar esos elementos que están entrando. Y se quedan ahí adentro. Entonces, a medida que se acumulan, usted va a tener un problema. Entonces, vamos a encontrar asociaciones posteriormente. La discusión del menos malo o del más malo o del que más lo ayuda o del que no, todos son malos. Entonces, queremos que entiendan que al final no es que le estemos diciendo que hagan con su vida. A nosotros nos interesa que usted esté en salud. Es importante que el que vela por el concepto de menos malo, de usar la alternativa menos mala, no está pensando en su salud. Está pensando en otra cosa. Algo muy valioso y muy importante de mencionar es que cuando una persona es diagnosticada con cáncer, y de manera muy especial quiero mencionar el día de hoy a una persona joven que es sorprendida por esta enfermedad, su actitud
su actitud, y lo estoy repitiendo, va a significar más del 50% de la probabilidad de respuesta favorable que va a tener esa persona. La salud mental se afecta de manera significativa cuando recibes ese diagnóstico. Y si tú te dispones y te pones positivo, todo fluye favorablemente. Cuando te deprimes, tu sistema inmune cae y por consecuencia no tenemos la mejor de las respuestas. El acompañamiento familiar es vital. La persona diagnosticada con cáncer necesita apoyo, necesita empatía. Solo el diagnóstico te derrumba. Pero si tú tienes a gente que te ayuda, que te entiende, que reconoce que tu energía no va a ser la misma, que los efectos secundarios del tratamiento te pueden cambiar el estado de ánimo. Y muchas veces son cosas que el paciente no quiere ni siquiera sentir, pero van aunadas a la misma enfermedad. Entonces, eso es muy valioso. A ti que nos ves el día de hoy, que eres probablemente menor de 50 años y que estás buscando respuestas, yo estoy preocupado de que tú tengas cáncer. Yo estoy preocupado de que yo tenga cáncer. Ahora, todos tenemos que jugar un rol en la prevención. Vamos a mejorar nuestra salud. Vamos a mejorar nuestros hábitos. Vamos a hacer ejercicio. Vamos a vivir más saludable. Vamos a alejar esas comidas ultraprocesadas. Vamos a hacernos nuestros tamizajes a tiempo. Si tenemos que hacer colonoscopía, endoscopía, los estudios diagnósticos principales, las imágenes del tórax, entre otras, según las recomendaciones que se hayan sacado hasta el momento, y no quedarse esperando como que a usted no le va a pasar nada. Por eso dije ahorita que debemos pasar de reactivos a proactivos. Tenemos que cuidarnos. Evacuaciones con sangre no siempre van a ser hemorroides. Gastritis, dispepsia, que todo te cae mal, que has bajado de peso sin ninguna explicación y sin dieta, que estás tosiendo, que llevas más de 2 meses con un cuadro clínico de manera inexplicable, debe ser un llamado de atención, así tengas 20, 30, 40 años. El cáncer es una realidad. El cáncer nos puede tocar la puerta en cualquier momento. Tomemos esto en consideración, vamos a cuidarnos y vamos a tener esa alerta para tomar medidas tempranas, para poder llegar a diagnósticos precisos lo más rápido posible. Gracias por seguirnos en un episodio más de Código Salud. Scene Media Studio, tu playground de historias.